Buenos días, gurisitos de cuarto, espero que estén muy bien. Este es un video para recordar un poquitito temas anteriores, para presentar el que viene. Nosotros en el trabajo práctico número 6 hablamos de un mundo bipolar y de una guerra fría. Eso del mundo bipolar tiene que ver con el hecho de que durante gran parte del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo dominado y dividido por dos polos, por dos formas de pensamiento, por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética como Estado ya no existe más, desapareció, pero en su momento fue una de las dos grandes potencias que dominó al mundo. Compitió con Estados Unidos. Nosotros teníamos por un lado a la Unión Soviética y por el otro lado teníamos a Estados Unidos, y cada uno de ellos defendía un modelo de sociedad, un modelo de pensamiento político, económico. Uno defendía al capitalismo, Estados Unidos, y otro al socialismo, la Unión Soviética. Y como entre ellos hubo una competencia feroz, pero que no alcanzó a una guerra directa, se le llamó Guerra Fría. Y el resto de los países se tenían que alinear o con Estados Unidos o con la Unión Soviética, y existía algún otro grupo de países que tuvo una posición, se llamó tercermundista. Estados Unidos defendía el capitalismo, donde se basaba en la idea de la propiedad privada, y que el Estado participaba poco en la economía, en la organización de las economías, y que la economía se manejaba solo. Los empresarios, las personas, en su ambición de progreso, todo el esfuerzo personal que hiciesen era para beneficio propio, y que, reitero, la ambición de progreso personal e individual de cada uno hiciera que la sociedad en conjunto progresase. Mi esfuerzo personal hace que yo progrese. El del vecino se esfuerza y progresa él solo. El del otro vecino también. Nadie de parte del Estado organiza la economía de la sociedad. Eso es en el mundo capitalista. El tema es que en el mundo capitalista hay personas que no se logran incorporar a la producción, no se logran incorporar a la economía, y bueno, hay muchos que quedan al margen y muchos que quedan empobrecidos. El socialismo fue es, porque todavía existe como ideología. Lo que pasa que ya no tiene tantos países que la impulsan porque ha fracasado como organización de la sociedad. En el socialismo es el Estado el que decide qué producir, cómo producir. Los medios de producción son del Estado, las fábricas son del Estado, las tierras, todo es del Estado, no existe la propiedad privada en el extremo del comunismo. El socialismo es una forma de organización política y social y económica en donde el objetivo es que haya una mejor distribución de la riqueza. Las personas, a diferencia del capitalismo, las personas trabajan para el Estado en el socialismo, y en el socialismo el Estado les devuelve a las personas lo que las personas necesitan. Esto es educación, salud, seguridad, justicia, vivienda, alimentación. En principio y en teoría es igualitario. Pero lo que pasa es que fracasó porque coartaba ciertas iniciativas, como por ejemplo la libertad. Eh, Dentro del mundo socialista no existe la libertad de decidir qué hacer, cuándo hacer o cómo hacer, como nosotros aquí en la Argentina en este momento, que somos capitalistas, decidimos, más allá de nuestros fracasos económicos o nuestros desaciertos. En la Argentina yo decido qué hacer económicamente, y si quiero poner una fábrica de soda, pongo una fábrica de soda. Si quiero poner un kiosco, si quiero estudiar, o si quiero, no sé, hacer cualquier emprendimiento laboral y económico, la única limitación que tengo es que yo sea capaz de hacerlo y que tenga respaldo económico para hacerlo. Bueno, el socialismo, reitero, es una forma
de identidad de organización política donde todo pasa por el Estado. Y el capitalismo es una forma de organización de la sociedad y de la economía donde todo pasa por las personas individualmente y por las empresas. La Guerra Fría se llamó así porque el enfrentamiento, reitero, se dio en distintos aspectos, eh, pero no fue directamente y por suerte entre las dos potencias dominantes. Nunca hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética directo por el miedo que cada uno generaba en el otro. Imagínense que si yo me voy a enfrentar con una persona poderosísima, yo voy a tener miedo a la represalia, a la devolución de la agresión de mi parte. Medio como que pasaba eso entre las dos potencias. Estados Unidos no se animaba a golpear a la Unión Soviética porque sabía que la Unión Soviética tenía armamentos y arsenales como para destruir a Estados Unidos y al mundo entero. Y lo mismo pasaba desde el otro lado. La Unión Soviética no se animaba a agredir después, no se animaba a agredir a Estados Unidos porque sabía que Estados Unidos tenía la bomba atómica y armas de destrucción tremendas. Entonces, el miedo de uno hacia el otro hacía de que entre ellos no se agrediesen. Pero se dio una competencia en todos los aspectos. Sí, el aspecto militar por ahí fue en algunos otros lugares, como por ejemplo en Vietnam, en Corea, en donde Estados Unidos apoyaba a un grupo y la Unión Soviética apoyaba a otro grupo dentro de lo que era una guerra civil en el país. Pero directamente nunca hubo. Sí, por ejemplo, en las Olimpiadas, en el plano deportivo, quién conseguía más medallas. Sí, en el ámbito cultural, por ejemplo, a ver quién se lucía más en cualquier faceta que tenía que ver con la cultura. Había toda una maquinaria de propaganda detrás de Estados Unidos y de Canadá, y de la Unión Soviética. Eh, Nosotros consumimos durante mucho tiempo todas las películas que tenían que ver con Estados Unidos. Consumían las películas que vienen de Estados Unidos, entonces en esas, como en Rambo, por ejemplo, se mostraba a Estados Unidos bueno, ganador, leal, con los mejores valores, y a la Unión Soviética como traidores, como desleales, y siempre ganaba el estadounidense. Bueno, y también en el trabajo 7 les propongo hablar del muro de Berlín. El muro de Berlín fue el símbolo de la intolerancia y la vergüenza durante un montón de años, desde el 62 al 89. Imagínense que por una cuestión política, por una cuestión ideológica, resulta que nosotros construimos una pared para no vernos más con el vecino y que lo que le suceda al vecino, listo, se acabó, se terminó, pero nosotros detrás de esa pared dejamos a familias, amigos. Bueno, el muro de Berlín fue una pared que construyó alrededor de una ciudad para que no se escapasen del lado socialista hacia el lado capitalista. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, vieron que Alemania estuvo dividida en 4 partes, fue repartida entre Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad Alemania quedó dividida en una parte capitalista y una parte socialista. Y lo mismo pasó con Berlín. Berlín quedó dividida en una parte capitalista y una parte socialista. Pero Berlín quedó encajada como una islita dentro de la parte socialista. Con el tiempo, al principio los dos nacen iguales. Se formaron 2 Alemanias, oriental y occidental. En el año 45 las dos estaban destruidas, pero 10 años después, estaban destruidas por la Segunda Guerra Mundial, pero 2 años después, 10 años después, ya se notaba la diferencia del modo de vida en favor de la parte capitalista y en perjuicio de la socialista. La socialista era más pobre, se vivía peor, y entonces pasaban a escaparse desde el lado socialista hacia el lado capitalista. Y dentro de la Guerra Fría, donde todo era propaganda, dejar que huyan desde la parte socialista a la capitalista, eso era una mala propaganda. Por eso es que se construye el muro de Berlín. Eh,
Peter Flechter fue la última pregunta que le doy y tiene que ver con la canción libre. El trabajo 8 tiene que ver con globalización, gurises. ¿Qué es la globalización? Es básicamente un proceso de integración, de homogeneización, donde las distancias y los tiempos se acortan y el mundo se vuelve casi que cada vez más parecido, más cortito, más chiquito. ¿Qué ha permitido la globalización? ¿Qué lo ha permitido la globalización? El desarrollo de la tecnología que se aplicó a la comunicación y al transporte. Hoy es muy fácil comunicarse con cualquiera en cualquier parte del mundo. Y si yo tuviera los medios, poder desplazarme hacia cualquier parte del mundo. Los bienes, las personas, las cosas viajan a cualquier parte del mundo con una velocidad tremenda. ¿Por qué se ha producido la globalización? Y por la necesidad de vender, de comerciar, las empresas de trasladarse, de llevar sus productos a todas partes del mundo, de generar ganancia a las empresas, también las personas, su deseo de comunicación. Pero la globalización tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Por ejemplo, uno de los aspectos negativos es la pérdida de la identidad. Nosotros, debido a la globalización, hemos incorporado cosas como Baby Shower o Halloween. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? En realidad es la imposición de pautas culturales de un país que es central hacia otro que es periférico. Nosotros tenemos que ver con otras identidades, no con Halloween. Otra de las consecuencias por ahí negativas es qué pasa con aquel que no tiene acceso a la comunicación ni los medios económicos para acceder a comprar o a conseguir o a comunicarse dentro de la globalización. Recuerden ustedes que uno de los objetivos del milenio para la ONU fue que sea generalizada la educación primaria, es decir, hay muchísima gente que ni siquiera tiene la educación primaria. Si no tiene la educación primaria, no tiene electricidad, no tiene las cosas básicas, que va a tener una comunicación o un celular o una tarjeta de crédito para poder incorporarse a los beneficios de la globalización. Bueno, el trabajo número 3 tiene que ver con la globalización. Corto aquí porque si no, es demasiado tiempo para estar hablando y ya seguramente pierde el interés. Muchachitos, los mejores deseos, éxitos y duro para adelante.